Pamela, ¿qué hacemos con el tren de Aragua de Venezuela? Qué fácil pregunta. Sí, súper fácil. Bueno, yo creo que primero creo que no corresponde como la declaración de Venezuela en relación no solamente a Chile, sino a todo lo que está pasando en América Latina. Yo creo que ese punto que hizo la ministra Toá me parece muy relevante, ¿ya? Como minimizar una situación que los países estamos viviendo, que la ciudadanía está viviendo, por una razón, probablemente porque se debe sentir estigmatizado, ¿no es cierto? Como que todo el crimen viniera de un solo país, ¿ya? Y a lo mejor eso sí puede ser conversable, decir, ya, no todo el origen del crimen organizado es de un país, eso se ha ido desarrollando, pero de que hay una organización criminal que se ha autodefinido de esa manera, me parece que sí hay pruebas bastante concretas y fehacientes, que no solamente en Chile, sino que en otros países también se han ido identificando, ¿ya? Entonces, y algo que hemos conversado bastante en este panel, de que el crimen organizado no es un problema nacional, no es de orden interno, es un problema de carácter transnacional, es una amenaza a todas las democracias de la región. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de argumentaciones como que de denostar a otro Estado, porque, bueno, por otro caso que es muy diferente, pero que puede tener efectos similares, que es el tema de Ecuador-México, el respeto, ¿no es cierto?, del derecho internacional y sobre todo de la relación entre los Estados, hay que cuidarlo mucho para la estabilidad regional y nacional. Y me parece que la respuesta de la ministra del Interior de Chile fue una respuesta correcta, y que ahora se tendrán que evaluar, me imagino la Cancillería tendrá que evaluar, hacer sus observaciones, sus descargos en relación a lo que fue la declaración de Venezuela, pero que existen organizaciones criminales que están afectando no solamente a Chile, sino que a toda la región. Eso es un hecho que está a la vista, pero que además está siendo investigado, ¿no es cierto? Yo creo que hay varias investigaciones en curso de cómo abordar, de cómo resolver esta situación. Entonces, creo que fue un mal momento de relación entre países de América Latina. Rodrigo Pérez Arce. Sí, la verdad es que de las autoridades venezolanas nada sorprende mucho, porque digamos, nos tienen acostumbrados a declaraciones bien grandilocuentes, bien agresivas, ¿no? Y ya como que no distinguen signo ideológico. Le disparan un poco a todo lo que se mueva. Y de hecho esto, en general soy crítico del gobierno, pero en esto al menos el presidente ha marcado una posición bien clara respecto de Venezuela, ha sido muy crítico respecto de esta deriva autoritaria en la que cayó Venezuela, ¿no? Ahora, es bien insólito todo esto porque la misma Venezuela realizó una operación en septiembre del año pasado en la cárcel de Tocorón, que es donde nace el Tren de Aragua, una cárcel donde había zoológico, discoteca, celdas VIP, en fin, y donde no pudieron además pillar al niño guerrero, que sería el jefe máximo del Tren de Aragua. Y claro, puede ser que el Tren de Aragua no exista, digamos, como un cartel, digamos, como los carteles mexicanos, porque opera con un modelo distinto, ¿no? Opera más bien como franquicias repartidas a lo largo del territorio. Entonces, es verdad que puede que no exista esta gran organización, pero uno mira lo que está sucediendo en el norte de Chile, en zonas de Perú, en Ecuador, y la verdad es que el vínculo parece bien inequívoco. Pongámosle el nombre que uno quiera, ¿no? Pero los resultados de esta ola de crimen organizado son palpables, digamos, de manera muy evidente, con crímenes o formas de criminalidad, formas de organización criminal que no eran tan comunes en estos países, digamos, secuestros extorsivos, préstamos ilegales, asesinatos selectivos, en fin. El fenómeno de criminalidad existe, es palpable, y la verdad es que las declaraciones de Venezuela en esto no logran maquillar algo que está súper instalado. Yo les decía que a mí me tocó entrevistar a la fiscal Largo, todo esto post pandemia, cuando empezamos a
hicimos un trabajo con mis compañeros de magíster sobre la trata de personas y cómo aumenta post-pandemia y cómo los distintos crímenes organizados en España, Colombia, Venezuela y Chile empezaban a trabajar en se llamaba La Trata Sin Trato, fue mi trabajo final de tesis. Y ahí trabajamos con la fiscal Trinidad Steiner de Tarapacá, de Arica. Ahí está también el fiscal Mario Carrera. Son dos fiscales que de verdad yo no creo que haya alguien que conozca más hoy día sobre el tema narcotráfico, sobre el tema del Tren de Aragua. Y ellos son los que se han ido especializando y han denunciado permanentemente o han pedido que se tienen que aumentar la cantidad de fiscales en esa zona porque de verdad no daban abasto en un minuto para entender el tipo de criminalidad. Y ahí es donde el fiscal Carrera, no sé si se acuerdan, que se encuentra, es el primer caso del Tren de Aragua, donde se encuentra un cuerpo en una casucha en pleno desierto, donde comenzamos a entender que el Tren de Aragua estaba en Chile y las formas de operar que tenían, de cómo se extorsionaban entre ellos primero y cómo extorsionan también a los migrantes que entran de manera irregular y cómo en el fondo los pasan pidiéndoles plata, amenazando a su familia, generando trata de personas. Entonces, desconocer que ese fenómeno existe y que está liderado por esta banda me parece que es vergonzoso, importante porque lo que tú dices, la visión de los fiscales es muy relevante porque también los fiscales tienen una coordinación regional, ¿ya? Y eso es lo que los hace conocer los patrones y poder identificar qué tipo de organización es. Claro, Rodrigo tiene razón, a lo mejor no es un tipo de organización como con ciertas características, incluso hasta se pueden cambiar el nombre, ¿ya? O sea, uno podría, porque la declaración de Venezuela es que no se llama así. Claro, se podría es llamar cosmético al Claro, final. ¿me Acuérdense entiendes? que en Arica comenzamos con los gallegos primero. Exacto. Esa fue la primera banda que se desmorona. Y me imagino que también las bandas tendrán sus propias estrategias porque son muy sofisticadas en su organización. No hay que como menospreciar eso porque sí tienen alto nivel de organización y muy sofisticado. Incluso pueden ir, ¿no es cierto?, mutando ciertas cosas para poder diluirse, pero a mí me parece que sí las investigaciones que las fiscalías han estado haciendo logran identificar un patrón, que es lo que permite, ¿no es cierto?, señalar que sí hay un tipo de organización criminal, que no son cosas como aisladas. Ahora, a mí me gustaría entender, perdón Aldo, en las relaciones internacionales, ¿qué es lo que busca Venezuela al decir esto? Bueno, primero Venezuela tiene una elección muy pronto, que ha sido otro lío para la interna porque le han hecho lo imposible a la oposición para competir. Entonces, claro, estas son cosas, ¿se acuerdan que en los 90 o también antes se decía que los candidatos presidenciales bolivianos siempre hablaban del mar en campaña, porque obviamente era lo que ayudaba a cargar votos de forma transversal? Pero yo me quiero quedar con lo que dijo la ministra Toá, que estuvo muy bien ayer, como comparto que las personas, o sea, cuando decir que estas palabras del canciller al final escuchadas por familiares de gente asesinada, por la gente que ha perdido la tranquilidad en sus barrios, gente que ha perdido su negocio por el crimen organizado, es espantoso y hay que ser empáticos con ellos. Dicho esto, igual tengo dos ideas que desde ayer que Camila me mandó la pauta, que me están dando vuelta. Porque ayer leí y escuché a muchos expertos en seguridad y es verdad que hay casos en algunos países latinoamericanos, y hay mucha investigación al respecto, que para amenazar a sus rivales o para amenazar a sus víctimas dicen que son del Tren de Aragua y no necesariamente lo son. Y las relaciones no es una línea jerárquica tan clara, es mucho más compleja la relación. Entonces, claro, también hay que tener ojo ahí porque, no sé, pues, si una banda de delincuentes comunes en algún país como Chile dicen que son del Tren de Aragua, no necesariamente son del Tren de Aragua. Pero las autoridades fueron bien cautelosas al inicio, como decía la Isa, de que no se dijo inmediatamente que era el Tren de Aragua, claro, sino que hubo una investigación como sistemática, sí, y después de varios meses se dijo, dado Monsalve el patrón, estuvo muy bien ahí. Exacto, ¿me entiendes? No fue como, llegó el Tren de Aragua el día 1. Yo coincido con lo que tú dices, porque eso sí son estrategias de las bandas que han sido estudiadas también. Y lo otro que quería decir es que igual seguimos... A ver, hay dos problemas con Venezuela. Primero, es una dictadura, hay que decirlo, creo que no lo hemos dicho, es una dictadura. Y
hay que ser súper cuidadosos con lo que dice una dictadura y no deberíamos creerle a lo que dice una dictadura. Pero al mismo tiempo, Venezuela tiene que ser un aliado estratégico para este tema. Y es un problema para el gobierno, por eso el embajador de Chile en Venezuela... Pedro No, Gasmuri. Gasmuri, no ha dicho ni una palabra, me parece muy bien, porque no puede involucrarse en esto, porque hay una frase muy buena del canciller que yo vi toda su... leí todo lo que dijo y hay una frase muy buena que dijo: no enloden el gentilicio venezolano. Está muy buena, me gustaría ocuparla en algún momento. Pero es verdad, porque al final estamos hablando de... A ver, el Tren de Aragua no solo tiene venezolanos, no es una banda muy compleja que yo no sé si alguien tiene claridad total de lo que está pasando aquí, ni siquiera las policías de los países latinoamericanos. Entonces hay que tener ojo con decir... Hacer el vínculo crimen organizado, Tren de Aragua, Venezuela es un problema. Venezolanos, porque no estoy hablando de la dictadura venezolana, sino que el gentilicio se está enlodando y eso es verdad. Sí, es verdad. La Isabel lo usó mucho, no enloden el gentilicio talquino. ¿Es verdad? A propósito